Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo como en la tierra. Te pido que nos des sabiduría para entender lo que nos están a punto de enseñar, que también le des sabiduría a nuestro profesor que nos va a enseñar esta vez sobre tu enseñanza que nos dejas en tu maravilloso libro. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, muchachos y muchachas. Continuamos con nuestro estudio de Hechos. Hechos capítulo 5 es lo que estamos estudiando ahorita. Recordemos nada más algunas cosas para los que nos están acompañando por primera vez o después de un largo tiempo. Hemos estado estudiando este libro que escribió Lucas. Lucas era una persona que estaba íntimamente relacionada con Pablo. Probablemente fue aquel que le ayudó en algunas heridas que tuvo, quizá cuando se enfermó Pablo. La verdad es que no sabemos, pero sí viajaban juntos. Lucas se volvió una persona muy querida y tiene el objetivo de que una persona que se llama Teófilo, no sabemos más de ese Teófilo, pudiera conocer la razón de las cosas en las que creía. Teófilo, por alguna razón, había creído en el Evangelio y pensamos que este libro y obviamente el Evangelio de Lucas iban a hacer que su fe se fortaleciera. En el capítulo 4, los apóstoles son enfrentados porque en el capítulo 3 sanaron a una persona que estaba pidiendo limosna fuera del templo. Entonces los apóstoles empiezan a crecer, empiezan a hacer milagros, empiezan a sanar a la gente se empieza a fijar mucho en la iglesia cristiana y muchos se quieren acercar, miles de personas son transformadas, aunque había todavía algunos que no querían creer, pero nos dice la Biblia que la fama de los apóstoles creció mucho y ahora creían en los milagros que hacían, incluso pensaban que la sombra de Pedro al caerles les iba a proporcionar salud. Eso pues era quizá una superstición que tenían. En realidad pues era el Espíritu Santo, Dios, el que sanaba a través de los apóstoles, no solamente de Pedro, pero Pedro es la persona más prominente. Entonces vemos aquí que los apóstoles están sanando a muchos. Pero en este capítulo, después de lo que pasó con Ananías y Zafira y después de la sanidad que traen a muchas personas, son enfrentados por el concilio, el grupo de personas que debían dirigir a la nación, pero que se oponen al mensaje de los apóstoles. El sumo sacerdote, normalmente el sumo sacerdote en ese tiempo, era una persona que pertenecía al grupo, a la secta de los saduceos. Los saduceos, ya dijimos, eran personas que no creían en ¿qué? En la resurrección, no creían en los ángeles, no creían en lo sobrenatural, no creían en otros libros que no fueran los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Los saduceos eran un grupo nice, eran esas personas que en vez de hablar hebreo, hablaban inglés, que decían, ay, vamos por el drive-thru, vamos a tener un break, vamos a hacer cosas así. Ya saben que les encantaba a estos fariseos, a los saduceos, ser el grupo nice, porque eran los que tenían dinero, eran los millonarios, eran gente que tenía mucho poder, pero no les interesaba si la gente se unía a su partido, porque eran como los fresas. Los fariseos, por otra parte, sí les interesaba eso, pero al final los apóstoles tenían más fama que los saduceos, que los fariseos, y esto nos dice la Biblia que llenó de envidia a los del concilio. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Sanan a muchas personas estos apóstoles, y como se llenaron de envidia, noten lo que hicieron. El sumo sacerdote y sus funcionarios, que eran saduceos, ya dijimos, de este grupo que no creen cosas sobrenaturales, se llenaron ¿de qué? De envidia. Ahora la gente veía con mejores ojos a los apóstoles que a ellos mismos. Así que, ¿qué hicieron? Arrestaron a los apóstoles y los metieron en la cárcel pública. Ya dijimos que no sé por qué nuestra cabeza automáticamente nos dice que Pedro y Juan fueron los únicos que arrestaron. La vez anterior arrestaron a Pedro y a Juan porque hicieron el milagro de sanar al cojo en el capítulo 3. Pero acá se nos dice a los apóstoles. Lo más probable es que se trate de los 12 apóstoles, ya incluyendo al que tomó el lugar de Judas. Pero no se nos dice, solamente son los apóstoles. Se nos dice que fueron encerrados en la cárcel y dice, pero un ángel del Señor llegó de noche, abrió las puertas de la cárcel y ¿qué hizo? Los sacó. Noten la paradoja, Dios pudo haber ocupado un terremoto, Dios pudo haber ocupado a un apóstol o uno de los asociados a los apóstoles para que en las noches fueran, se metieran como así de manera escurridiza a la cárcel, abrieran y liberaran las puertas y los apóstoles pudieran salir. Pero ¿cuál es el medio que utilizó? Un ángel. ¿Y qué no creían los saduceos? En los ángeles. Entonces fue como que Dios le estaba dando así doble cachetada. Cállate, deja de pensar en tus tonterías. Mira, voy a ocupar un ángel para sacar a mis apóstoles. Y este ángel les dijo, vayan al templo y denle a la gente este mensaje de vida. Y uno puede decir, oye ángel, ¿no tenías otra mejor idea? ¿Qué es lo que trajo a los apóstoles a la cárcel en primer lugar?
pues el haber sanado y haber predicado de que esos milagros de sanación fueron en nombre de ¿quién? De Jesús. Pero el ángel les dice, vuelvan a hacer lo mismo, háganlo ahora en el templo. Pero más importante que eso es, noten cómo el ángel lo describió. Vayan al templo y ¿qué? Sanen a los demás, hablen de tonterías, hablen de cómo los liberé, hablen de cómo me desaparecí. Dicen, denle a la gente este mensaje de vida. Eso es lo que quería el ángel. Así que al amanecer los apóstoles entraron en el templo, como se les había dicho, y comenzaron a enseñar de inmediato. No dejaron que pasara tiempo, no sabemos a qué hora del día o de la noche fueron liberados, pero empezando en la mañana los apóstoles fueron ¿qué? De inmediato. Cuando llegaron, el sumo sacerdote y sus funcionarios convocaron al Concilio Supremo, también conocido como el Sanedrín o el Sanedrio, algunos otros le dicen. Es decir, a toda la asamblea de los ancianos de Israel, a aquellos líderes que debían guiar a la nación, a estos fueron a los que reunieron, y se nos dice, luego mandaron a sacar a los apóstoles de la cárcel para llevarlos a juicio. Es decir, estos líderes hacen su convención, se reúnen, y ¿qué es lo primero que quieren hacer? Traigan a los apóstoles que están presos, pero ellos no sabían lo que ya había pasado. Dice, cuando los guardias del templo llegaron a la cárcel, los hombres ya no estaban, es decir, los apóstoles ya no estaban ahí en la cárcel. ¿Por qué? Porque fueron liberados. Entonces dice, pero cuando los guardias del templo llegaron a la cárcel, los hombres ya no estaban. Entonces regresaron al concilio y dieron el siguiente informe. La cárcel estaba bien cerrada, los guardias estaban afuera en sus puestos, pero cuando abrimos las puertas, ya no había nadie. Es decir, todo estaba cerrado, todo estaba en orden, los guardias no se dieron cuenta. ¿En qué momento pasó esto? No sabemos. Lo más probable es que los guardias estaban ahí poniendo atención de una manera sobrenatural. El ángel se apareció, abre las puertas, los apóstoles salen uno tras otro, las puertas vuelven a ser cerradas y los apóstoles ahora se encuentran en el templo predicando. Los guardias no se habían dado cuenta y esto es lo que ocurrió. Cuando el capitán de la guardia del templo y los sacerdotes principales oyeron esto, quedaron perplejos y se preguntaban en qué iba a terminar todo este asunto. Imagínense. Los saduceos, ya sabemos, no creían en los ángeles. No sabemos si ellos se enteraron de que un ángel fue el que los liberó, pero al final fue un ángel. Y cuando se enteraron de que los apóstoles, en vez de irse así corriendo, en vez de escaparse, en vez de cambiarse de ciudad para llevar el evangelio a otra ciudad, hicieron lo que el ángel les dijo. ¿Qué les dijo que hicieran? Vayan y denles a todos este mensaje de vida. Entonces ven nuevamente a los guardias y dicen, órale, no están estos cuates. Se quedan sorprendidos y no sabían en qué iba a terminar todo esto. Entonces llegó alguien con noticias sorprendentes. Los hombres que ustedes metieron en la cárcel están en el templo enseñando a la gente. Estos hombres están ahí haciendo aquella cosa que los llevó en primer lugar a la cárcel. Noten cómo el capitán fue con los guardias del templo y arrestó a los apóstoles, pero sin violencia. Cuando los sordos ponen esto así en el LSM, como que vengan por favor, así, vengan ustedes en silencio porque no querían hacer alboroto, y así les dijeron a los apóstoles, vénganse ustedes por favor, serían tan amables, tan cortésmente los caballeros podrían ir con nosotros para la cárcel o para ser arrestados. Dice, este guardia del templo, que fue el mismo que los arrestó, ¿en qué capítulo? En el capítulo 3, cuando sanan al cojo que estaba con ellos, este mismo guardia del templo fue, pero sin violencia, porque tenían miedo de que la gente los apedreara. Después llevaron a los apóstoles ante el Concilio Supremo, es decir, ante el Sanedrín, donde los confrontó el sumo sacerdote. Les ordenábamos estrictamente que no enseñaran nunca más en el nombre de ese hombre. ¿De quién? De Jesús de Nazaret. Les dijo, en lugar de eso han llenado a toda Jerusalén con la enseñanza acerca de él. ¿De quién? De Jesús. Él no lo ha mencionado. Y quieren hacernos responsables de su muerte. El líder, el sumo sacerdote, Anás o Caifás, lo más probable es que fuera Anás, les dijo esto. Ustedes nos están echando la culpa de la muerte de este hombre. Pero noten, Pedro se levanta con su porte y dice, Pedro y los apóstoles respondieron, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a cualquier autoridad humana. No les dijo groserías, no los insultó, aunque bien podría haberlo hecho, no les dio una disertación así brutal. Pedro les empieza este mensaje diciendo, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Lo que Dios nos mandó a través del ángel hacer, eso estamos haciendo. El Dios de nuestros antepasados levantó a Jesús de los muertos después de que ustedes lo mataron colgándolo en una cruz. Imagínense, ¿quiénes lo mandaron a arrestar a Pedro y a los apóstoles? Los saduceos, el líder del concilio, que era saduceo, y los que estaban con él. Ellos dieron la orden, arresten a estos hombres. Y noten, Pedro, ¿qué les está haciendo? Dando en la yugular. ¿Ustedes no creen en la resurrección? Pues ¿de qué les voy a hablar? De la resurrección. Más tarde, Pablo
utiliza esta misma técnica, hablar de la resurrección para poner así todo en rebambaramba. Luego Dios lo puso en el lugar de honor a su derecha como príncipe y salvador. Lo hizo para que el pueblo de Israel se arrepintiera de sus pecados y fuera perdonado. ¿Qué le está diciendo Pedro acá? Jesús resucitó ¿para qué? Para que el pueblo fuera limpio de sus pecados, Dios los perdonara. Y nosotros somos testigos de estas cosas. Y también lo es el Espíritu Santo, dado por Dios a todos los que lo obedecen. Recuerden lo que había pasado en el capítulo 2. Todos aquellos que estaban reunidos estaban esperando el Espíritu Santo que Dios había prometido en el capítulo 1. Y entonces reciben el Espíritu Santo, se manifiesta como unas lenguas de fuego aquí en sus cabezas. Empiezan a hablar en lenguas y la gente se da cuenta. Este grupo de personas tienen algo con ellos, tienen algo diferente. ¿Por qué su mensaje es auténtico, es diferente? Pues porque tienen el Espíritu Santo. Al oír esto, el Concilio Supremo se enfureció y ¿qué quiso? Matarlos. Noten esto, en vez de que el Concilio Supremo dijera, oye, sí es cierto, están aquí afuera de una manera sobrenatural, están hablando de Jesús a quien muchos de nosotros vimos después de haber muerto en la cruz, en vez de que ellos cambiaran sus creencias, ¿qué decidieron? Pues estamos mal en nuestras creencias, vamos a seguir en nuestras creencias, ¿por qué no? Si nos han dicho que no hay ángeles y a ustedes los libera un ángel, yo voy a seguir creyendo que no hay ángeles, que no hay resurrección, que no hay cosas sobrenaturales. La gente se aferra a sus costumbres. Lo mismo pasa en la iglesia. Bueno, fuera de la iglesia uno podría decir, ay, es que aquí en México le hablas a alguien y dice, no, es que mi abuelita me enseñó que el catolicismo es la única religión, voy a seguir siendo cristiano, no me voy a rebelar contra mi abuelita. ¿Lo han escuchado eso? Sí, pero ¿los cristianos harán lo mismo? ¡Claro que sí! Ay, es que este hermano no me habló, es que este hermano me vio feo y siguen con sus mismas tonterías. En vez de decir, ay, bueno, pues ya vimos que la Biblia nos muestra otro camino. No, vamos a seguir con nuestras necedades, con nuestras nimiedades, con nuestras tonterías, porque esos somos unos cristianos sonsos. Así nos catalogamos. Lo mismo pasó con estos cuates. Este Concilio Supremo, integrado por fariseos, saduceos, se enfureció con los apóstoles en vez de darle gloria a Dios y decidieron matarlos. Noten. Pero uno de los miembros, un fariseo llamado Gamaliel, podemos recordar que, ¿quién fue su alumno? Pablo, el mismísimo Pablo estuvo a los pies de Gamaliel. Y tal vez, pónganse a pensar, ¿cómo Lucas supo lo que estaba pasando acá? Tal vez Pablo estuvo acá. Cuando era Saulo de Tarso, pues ahí estaba su maestro. Él era fariseo, Pablo era fariseo. Bueno, Saulo de Tarso era fariseo. Probablemente Saulo estaba ahí viendo, no se nos dice en la Biblia, pero tal vez estaba viendo y después le dijo, oye Lucas, mira, cuando pasó esto del concilio estuvimos diciendo esto, pasó esto, Pedro dijo esto, hicimos esto con los apóstoles, se levantó Gamaliel y dijo esto. Tal vez esa fue la fuente de información de Lucas cuando escribió este pasaje. Entonces se levanta el maestro de Pablo, Gamaliel, que era respetado, nos dice la Biblia, experto en la ley religiosa y respetado por toda la gente. A este hombre sí se paraba así y, híjole, la gente decía, este sí sabe, este no es un payaso como los otros. Se puso de pie y ordenó que sacaran de la sala del concilio a los apóstoles por un momento. Entonces se queda el concilio acá, le piden a los apóstoles, sálganse un ratito, por favor, ustedes apóstoles. Entonces le dijo a sus colegas, hombres de Israel, tengan cuidado con lo que piensan hacerles a estos hombres. Me hubiera gustado ver a Gamaliel. Me hubiera gustado ver a una autoridad así. No me lo imagino como el clásico cristiano débil. Oigan, hermanos, ¿puedo hablar con ustedes, por favor? Yo me lo imagino como un hombre así de autoridad, así casi pegando en el estrado. Tengan cuidado de lo que van a hacer. Hasta me imagino así con una voz potente al buen Gamaliel. Tengan cuidado de lo que piensan hacer. De lo que le piensan hacer a estos hombres. Hace algún tiempo hubo un tal Teudas, quien fingía ser alguien importante. Unas 400 personas se le unieron, pero a él lo mataron y todos sus seguidores se fueron cada cual por su camino. Todo el movimiento se redujo a nada, es decir, un líder religioso empieza a jalar gente, empiezan los borregos a venir, pero lo matan y después ese movimiento, ¿qué le pasa? Desaparece. Después de él, en el tiempo en que se llevó a cabo el censo, apareció un tal Judas de Galilea. Quizá fue por el tiempo que Jesús nació, quizá. Logró que la gente lo siguiera, pero a él también lo mataron y todos sus seguidores se dispersaron. Vemos que está tratando de decir Gamaliel. Hubo un líder, lo siguieron muchos, lo mataron, todo se disolvió. Hubo otro líder, lo mataron después de tener varios seguidores y todo se disolvió. Otro líder que piensan ustedes que reunió mucha gente y a quién mataron, pues a Jesús. Entonces Gamaliel les dice, miren, esto ya pasó con Teudas, ya pasó con Judas el Galileo y dice... Así que mi consejo es que dejen a estos hombres en paz. Pónganlos en libertad, dejen irlos.
Si ellos están planeando y actuando así por sí solos, pronto su movimiento se caerá. Si Jesús era como Teudas, si Jesús era como Judas de Galilea, mira, ya mataron a Jesús, ahora su movimiento se va a disolver. Pero, noten esto, pero si este movimiento es de Dios, pero si lo que estos hombres, estos apóstoles están diciendo es verdad, ¿ustedes qué dice acá Gamaliel? No podrán detenerlos. Noten a quién les está hablando. Le está hablando a los líderes, al concilio, a los que tienen autoridad, los saduceos, los fariseos, aquellas personas a que la gente ve como autoridad. Dice, ustedes no podrán detenerlos. Tal vez hasta se encuentren, ¿qué dice? Peleando contra Dios. Imagínense lo que les decía allá abajo. A veces levantando tu mano. A ver, Dios, si tú y yo nos vamos a echar un round. A ver quién gana. Como el tonto de Manuel Kahn que dicen, ese hombre decapitó a Dios, marihuano. Pura sandez, dijo ese baboso. ¿Te puedes encontrar luchando contra Dios? Sí. Dice, los otros miembros aceptaron su consejo. Llamaron a los apóstoles y mandaron a que los azotaran. Luego les ordenaron que nunca más hablaran el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Los apóstoles salieron del concilio supremo, ¿cómo? Ay, llorando por sus heridas, tristes, dice, con alegría. ¿Cómo así? Porque Dios los había considerado dignos de sufrir deshonra por el nombre de Jesús. Yo no sé si me hubiera puesto triste, feliz, si hubiera agarrado el látigo y se lo hubiera echado al otro. Yo no sé qué hubiera hecho. Los apóstoles estaban felices por haber sufrido deshonra por el nombre de Jesús. Y dice, y cada día en el templo y casa por casa, ¿qué seguían haciendo? Justo lo que les dijeron que no hicieran. Seguían enseñando y predicando este mensaje. ¿Qué? Jesús es el Mesías. Híjole, qué brutal pasaje. Noten ustedes. Un líder se levantó, siguieron muchos hombres a este líder y lo mataron, se disolvió. Otro líder hizo lo mismo, se disolvió. Jesús hizo lo mismo, pero su movimiento lleva 2000 años y no se ha disuelto. Tal vez nosotros nos podamos preguntar, oye, ¿y es cierto lo que yo creo? ¿Vale la pena seguir creyendo? ¿Vale la pena, como estos apóstoles, sufrir? ¿Qué tal si es un movimiento simple que se va a esfumar, que se va a disolver, que va a terminar? Pero miren, lleva 2000 años este movimiento, el cristianismo, este camino, que más adelante se le llama así. Y a veces nos queremos salir nosotros, a veces queremos renunciar a este camino. ¿Por qué? Porque nos cae gordo un hermano, porque le caemos gordo a otro, porque ya hablaron chismes de nosotros, porque estamos sufriendo. Los apóstoles estaban dispuestos a que los azotaran, a que los metieran en la cárcel, a sufrir. ¿Por qué? Porque quizá pensaban lo mismo que Gamaliel. Quizá pensaban que este hombre tenía la razón, Gamaliel. Se dieron cuenta que este movimiento tenía algo diferente. Tenía la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué tanta importancia le estás dando tú a este movimiento, a esta fe, a esta creencia que tú estás proclamando creer? Tal vez para ti significa un juego nada más. Ay, yo vengo porque mis papás me trajeron, porque me invitaron y no les podía decir que no, tal vez. Pero tal vez Dios te ha traído aquí por un propósito. Para que tu fe se mantenga firme en aquel que más adelante el libro llama el camino. Entonces piensa en las palabras de Gamaliel. Si tú estás creyendo o no en algo verdadero. Con eso terminamos. Nos despides en oración, Ana, por favor. Señor, te damos gracias por este día, porque nos permites estar aquí en la clase con Mario. Te damos gracias porque hoy aprendimos algo nuevo de tu palabra, Señor. Y te pido por favor que cuides a cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias.